Gracias a todos y a todas los que se sumaron a una nueva conversación sobre la coyuntura política, una más en este año, en este segundo año pandémico. Fui ahí comentando las participaciones de los expositores. El día de hoy tenemos un invitado especial, que lo acabamos de recibir, pero lo volvemos a saludar. Estoy hablando de Daniel Feierstein. Daniel, que es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, casa de estudios en la cual es docente, como así también en la Universidad de 3 de Febrero, es investigador del CONICET, entre lo que son sus temas habituales de estudio se encuentra lo que es el estudio de las prácticas sociales genocidas, los procesos de memoria y representación, ha sido autor recientemente del libro Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19, libro que recomiendo, editado por Fondo de Cultura Económica, en la cual, habla sobre todas las cuestiones, todas las representaciones, no solo gubernamentales, sino los comportamientos sociales que ha traído todo este fenómeno nacional, regional y mundial que es la pandemia. Dichas estas cuestiones, quería iniciar el encuentro de hoy tomándome un minuto, también haciendo mención a la salud del querido compañero Horacio González, que sabemos que minuto a minuto él está peleando por las circunstancias del COVID, así que vaya nuestro acompañamiento nuevamente para un puntal de este proceso virtual que es el querido compañero Horacio González. Hecha esta breve digresión, quería darle la palabra inicial a uno de nuestros coordinadores. Estoy hablando de Ricardo Aronskin. Ricardo, querido, cuando gustes, podés iniciar. Buenas noches a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros a Daniel Feierstein. Él es un larguísimo estudioso de temas vinculados al genocidio, no solamente local, sino internacional. Es una autoridad en el tema y me parece que su propia vocación humanista lo llevó en estos últimos 2 años a vincularse a este tema que nos atraviesa a todos, que es el tema de la pandemia, que por supuesto no es un tema exclusivamente sanitario, es un tema que nos habla desde muy diversos lugares, nos habla desde las capacidades estatales de organizarse, los comportamientos de la sociedad, los vínculos y las relaciones internacionales, las capacidades científicas y tecnológicas, las prácticas individualistas y antisociales en la sociedad, los delirios que se desarrollan en determinados momentos y en determinados países. Es decir, es tan multidimensional lo que ha ocurrido en torno al COVID que realmente necesitamos que alguien como Daniel, que aparte viene trabajando en grupos interdisciplinarios, y acá quiero decir algo que me parece importante decirlo. Daniel viene trabajando y rompiéndose el alma en diversos ámbitos del pensamiento en relación a la pandemia para buscar alternativas, soluciones y respuestas al manejo de esta situación, tratando de minimizar la cantidad de víctimas, mejorar en la mayor medida posible las políticas públicas. Él lo hace en colaboración con otros científicos argentinos que están en los más diversos campos, pero él forma parte de una red multidisciplinaria de jóvenes investigadores argentinos que se están rompiendo el alma por tratar de aportar políticas públicas lo más eficientes posibles para enfrentar esta situación. Así que en él yo quiero homenajear a todos los compañeros que silenciosamente y sin ruido y sin mucho apoyo de nadie están haciendo un trabajo formidable de reflexión, de pensamiento y también de propuesta de medidas concretas. Daniel ha participado con otros compañeros en el asesoramiento de diversos gobiernos provinciales, diversos municipios, ahí donde se les permite aportar ideas, pensamiento, creatividad. Ellos lo hacen en una forma absolutamente desinteresada y patriótica, y la verdad que es un gusto tenerlo él acá. Él está haciendo una experiencia fabulosa, sirve para nutrir a toda la sociedad, a que vayamos haciendo algún tipo de reflexión sobre todo esto que nos está pasando. Así que,
lo mejor es escucharlo a él y que nos cuente lo que está pensando. Así que adelante, Daniel, y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a todos. La verdad que un placer, un honor la invitación y gracias por la presentación. Nos ha pasado a muchos en el campo tanto científico como en el campo de la militancia, pero sobre todo en el campo científico, de tener que dejar de hacer lo que estábamos haciendo y empezar a hacer otra cosa, y creo que para eso está también una ciencia al servicio del pueblo, ¿no? Y pasó, es muy interesante, pasó en la matemática, en la física, en la biología, en la salud mental, en la sociología o en distintos campos. Quizás pasó menos de lo que nos gustaría, ¿no? Esto de poder no pensarse en una torre de marfil y pensar en los problemas del presente. Y yo pensaba en este ratito que charlábamos por ahí, analizar distintas dimensiones, distintos niveles de análisis de lo que ha pasado con la pandemia, justamente para pensarlos en clave de una charla de coyuntura política, donde pensar qué desafíos nos abre, ¿no? Y pensaba como que, bueno, hay un plano que me voy a referir poco, porque en un punto no es el eje, pero sí es importante conocerlo y manejarlo, es el plano más eminentemente sanitario, un plano que articula lo político y lo social, que creo que tiene que ver con tres niveles de disputas: la disputa por la información, la disputa por las emociones que van a tender a primar, y una de las disputas más importantes, que es la disputa por las representaciones, que es cómo nos contamos lo que está ocurriendo y cómo esto incide políticamente. Y en último nivel, diré un nivel de fondo de la disputa más ético-política, más profunda, a que puede dar lugar las respuestas ante la pandemia, y donde creo que hemos sufrido en este año largo algunas derrotas importantes, ¿sí? Que si no las asumimos va a ser difícil poder continuar confrontando, tratando de revertirlas, ¿no? Voy a dejar de lado una dimensión, pero bueno, si quieren la podemos abordar en las preguntas, que sería como la dimensión más geopolítica, ¿sí? Que también es una dimensión no menor. Voy a empezar entonces, voy a ir tratando de ir nivel por nivel, ¿sí? Por un lado, en ese primer nivel del análisis más de la lógica sanitaria, creo que hemos tenido algunos problemas de concepción que seguimos teniendo hoy con respecto a cómo afrontar una pandemia de este tipo. Esto es la aparición de un virus nuevo, desconocido, cuya producción, esto es aquello que genera, recién se va descubriendo con el tiempo, ¿sí? Esto es qué tipo de enfermedad desata, qué tipo de secuelas puede generar. Entonces, lo que ha quedado claro que fue la forma más costo efectiva de lidiar con una pandemia de este tipo, y lo que han logrado una cantidad de sociedades e incluso una provincia de nuestro país, después voy a referir a esto, que fue derrotada, que fue quebrada en esa política sanitaria, es el control de ingresos. En un nivel sanitario, la forma más efectiva de lidiar con esto es tratar de que el virus no entre, ¿sí? Tratar de que el virus no entre es ponerle una barrera en el ingreso, que nosotros ahí tenemos algunas ventajas. Las teníamos inicialmente, las seguimos teniendo. Primero, que la pandemia se desató en la otra punta del mundo. Segundo, que tenemos un solo aeropuerto internacional importante, o sea, la gran mayoría de la gente que ingresa a nuestro país del exterior, sobre todo de lugares lejanos y no fronterizos, ingresa por Ezeiza. Y sin embargo, no hicimos un control de ingresos en el 2020. Cuando lo reclamamos otra vez, tampoco hicimos un control de ingresos con las variantes de Manaos, Británica, a fines del 2020, comienzo del 2021, y seguimos sin hacer un control de ingresos en lo que podría implicar la variante India, ¿sí? Con lo cual, tenemos un déficit importante en ese plano, que explica muchas cosas, y decía, tenemos un contraejemplo, que es la provincia que intentó abordar esto con un control de ingresos a la provincia, ya que no había un control de ingresos al país, es Formosa, que con esa estrategia sanitaria logró prácticamente no tener casos, tener un solo fallecido por COVID en todo 2020, hasta que le quebraron entre la Corte Suprema, las organizaciones de las marchas de oposición y un decreto presidencial, se quebró
la propia política sanitaria de Formosa, y tenemos en estos 2 meses de que le quebraron la política sanitaria, tenemos más de 400 muertos. Entonces digo, bueno, es un dato para tomar en cuenta qué se puede lograr con un tipo de política que no. ¿Qué implicaba ese control? O qué implica justamente no confiar en la responsabilidad ciudadana en el ingreso. El control de ingreso significa que si este es un virus que se contagia en un periodo corto de tiempo, porque esto es lo que se aprendió también, esos días de aislamiento deben ser llevados a cabo en un lugar, hotel o el lugar que fuera, pero en un lugar del que no se pueda salir sin cumplir esos días y tener un PCR negativo, que es lo que ha hecho, digo, Nueva Zelanda, Australia o Vietnam o Corea del Sur o China, digamos, o gran parte de las sociedades que han logrado librar con el virus. Esta es como la medida más, evidente, más costo efectiva. Después empiezan las otras posibilidades, bueno, las restricciones extensas de 5 o 6 semanas, donde creo que hubo otro problema complejo que hay que tomar en cuenta, que es la diferencia entre una política que buscara eliminar la circulación del virus, que es lo que hizo gran parte de Oriente, y algunos países occidentales, decíamos, como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, pero casi todo Oriente, o la política que eligió más bien el mundo occidental y en la cual nos embanderamos, que fue el famoso aplanar la curva y fortalecer el sistema de salud. Aplanar la curva significa que el virus circule, solo que no circule tan exponencialmente para saturar al sistema de salud, con lo cual lo que implica esa decisión es que las muertes se van a producir igual, pero que cada uno va a tener su respirador, esto es, si es que no satura el sistema de salud, esto es que van a morir los que tengan que morir, pero ni uno más de los que tendrían que morir. Esto es, que no se te muera nadie de una peritonitis o de un accidente o de cualquier elemento por el cual no tiene acceso al sistema sanitario porque está hipercargado y saturado por los pacientes de COVID. Creo que ahí tenemos ese problema que también fue problemático en la gestión sanitaria, que tuvo que ver con un problema general, diría, de toda América Latina, de gran parte del mundo occidental, y que además nos ha generado problemas en el plano sociopolítico, porque estas restricciones se pueden hacer una vez, pero es difícil sostener política social, económica, psíquicamente, ciclos de restricciones de 5 o 8 semanas que se reiteren en el tiempo, sin un acompañamiento y una redistribución de la riqueza que ninguna de estas sociedades estaba dispuesta como a implementar. Y por último, que en el rol en el diseño de estos sistemas de restricción, no se tomó en cuenta en general también en el mundo occidental que estamos hablando de procesos eminentemente sociales y que por lo tanto dejar el diseño de estas medidas de restricción en manos de profesionales de la medicina, más allá de que además recontra sobrecargados, porque profesionales que están además tratando de ver de qué se trata este virus, qué tipo de cuadro genera, cómo hacer para fortalecer el sistema de salud, más allá de la buena voluntad, digamos, ha dificultado el diseño de la gestión de esta medida. Es un diseño de medidas de corte eminentemente social más que de corte médico, ¿sí? De corte médico es qué haces cuando te llega el tipo con COVID a la guardia. Pero cómo diseñas una medida de restricción no es un problema médico. Un problema de, bueno, ¿quién la va a cumplir? ¿Cómo la va a cumplir? ¿Qué vas a detener? ¿Cómo va a ser para controlar? Y una cantidad de cuestiones que son eminentemente sociológicas. Esto en relación a ese primer nivel, donde, bueno, después se agrega la cuestión de la rápida aparición de las vacunas, que, bueno, que otorga un horizonte un poquito menos oscuro, y en el que no me voy a detener tanto porque creo que en ese plano realmente hubo por lo menos por parte de nuestro gobierno, una acción, creo que en gran parte todo lo positiva que se podía esperar en estas condiciones, digamos, ¿no? Esto es, en el tipo de país que somos, en el tipo de acceso a vacunas que había, hemos tenido un desempeño bastante
significativo, digamos, y que es como la pata más optimista del escenario que se viene. Paso entonces al segundo nivel, que es qué pasó en la disputa sociopolítica con esto, ¿no? O sea, nosotros tuvimos un primer momento que sí nos separó de gran parte de la respuesta latinoamericana, que fue una acción muy temprana estableciendo el cierre para impedir la propagación del virus, que en ese sentido fue muy, muy exitosa además. Nosotros nos olvidamos que en abril, muy rápidamente, en 15, 20 días, estaba la situación controlada en prácticamente todo el territorio nacional. Entonces teníamos 2 focos, uno en Chaco, que nunca se logra terminar de contener, uno en Río Negro, y después el gran problema que fue el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Que era imaginable que iba a ser un problema, y que tuvo que ver con lo que planteábamos del primer error sanitario. El problema es que en el momento de mayor cumplimiento de las restricciones, ingresaban miles y miles de repatriados de las zonas de circulación comunitaria del virus. Entonces estábamos por un lado conteniendo y por otro lado propagando, digamos, ¿no? Porque esa gente se iba a la casa firmando un certificado de que se iba a quedar 14 días. Justamente Formosa es una de las que intentó controlar la situación y por eso implementa el sistema que implementa ya en el mes de abril, y lo que detectaron es que el 85% de la gente no cumplía el aislamiento de los 14 días que tenía que cumplir. Pero yo les diría, bueno, no hace falta ser sociólogo para saber que en la Argentina iba a ocurrir esto en esos sectores sociales, porque con el nivel de evasión fiscal que tenemos, con el nivel de falta de cumplimiento de las normas de tránsito que tenemos, era ilusorio, era ficcional pensar que en la sociedad argentina alguien se iba a quedar en la casa 14 días solamente porque firmó un papel donde decía que se iba a quedar en la casa, ¿no? Entonces me parece que ahí hubo un problema en que se dilapidó de alguna manera esa buena decisión, distinta a otros países, de actuar tempranamente. Y la segunda decisión interesante de ese actuar tempranamente era la decisión de acompañar a aquellos sectores que podían sufrir el impacto de las restricciones, y en ese sentido Argentina diseña una cantidad de medidas, empezando por el IFE, los ATP, toda una cantidad de intervenciones que son valoradas incluso hoy internacionalmente como de las más importantes del mundo, más allá de que siempre, en una perspectiva de lo que se necesitaba hacer, siempre fue poco, en una perspectiva comparada no ha sido tampoco. Pero además discursivamente, en una decisión de intervenir, digamos, recuerdo una de las mejores intervenciones de Alberto en esos primeros días, en el conflicto ante los 1.200 despidos de Techint, bueno, quizás les ha llegado la hora de ganar un poquito menos, digamos, ¿no? Esto de confrontar que no puede ser que siempre sean los mismos los que paguen los costos de todas las crisis en nuestro país, y que esta crisis pandémica no podía plantearse del mismo modo, que el costo lo pagaran los mismos. Ahí creo que hay un punto de quiebre en el plano político, y que es interesante que lo tomemos en cuenta en una instancia como esta. Yo lo trabajo en el libro, que es el primer cacerolazo. El cacerolazo, si no me equivoco, fue del 31 de marzo, no me acuerdo si fue el 30 o el 31, creo que el 31, que es el primer cacerolazo que se convoca justamente a partir de estas declaraciones de Alberto, justamente a partir del conflicto con Techint, y que es un cacerolazo que busca introducir la antipolítica, que tiene toda una tradición desde los años 90 en nuestro país, tanto de izquierda como de derecha, pero que ha hegemonizado sin duda a la derecha todo ese discurso antipolítico, que en algún momento se expresa también en el 2001, pero digo que se ha ido construyendo, con el reclamo de la baja de los salarios políticos, ¿sí? Esto es que en el contexto de ese sufrimiento había que bajar los salarios políticos. Yo me acuerdo que en esos días, que estaba, como decía Ricardo, ya muy lanzado desde enero, diría, a tratar de trabajar estos temas y demás, insistí mucho donde podía y en redes, en donde fuera, yo decía, hay que hacerle aikido al cacerolazo, decía, en esta cuestión de usar la fuerza del enemigo, que era el momento donde aprovechar ese reclamo antipolítico para hacer un renunciamiento simbólico acompañado
de la contribución de las grandes fortunas. Incluso pensaba con el mismo porcentaje, que hubiese sido otra historia en la Argentina. Entonces, si lo que se reclamaba era que los salarios políticos se redujeran en un 10 o un 15% mientras durara la pandemia, decir, aceptar el reclamo, acompañado del mismo porcentaje de contribución de las grandes fortunas. Esto es, si todos vamos a hacer el esfuerzo, todos vamos a hacer el esfuerzo. En lugar de ese 2,5 que se terminó aprobando a fin de año, decir, bueno, si es un 10, será un 10, si es un 15, será un 15, y lo hacen los políticos, lo hacen los empresarios, lo hacen todos los que tengan capacidad de hacerlo. Se eligió, me parece, con cierta falta de reflejos por ahí, algo que era correcto a nivel abstracto, pero que fue muy problemático a nivel situado, que es la discusión de que los problemas se resuelven bajando el sueldo a los funcionarios políticos, es justamente una ficción de la antipolítica, digamos, que no resuelve nada económicamente y que en general está en una mala dirección, porque implica que solo se pueda dedicar a la gestión pública aquel que tiene otro modo de garantizar su subsistencia, con lo cual en términos abstractos yo creo que tienen que ser muy altos los salarios de la gestión pública para garantizar que cualquiera se pueda dedicar a esa función. Ahora, en el medio de un contexto de restricción, con gran parte de los pequeños comerciantes viendo sus ingresos reducidos a cero, con gente teniendo que vivir con un IFE de 10.000 pesos cada 2 meses, no era el momento de dar esa discusión abstracta. Parece que en ese momento situado era el momento de mostrar el compromiso militante de un funcionariado público que acompañaba ese sacrificio y reclamaba a los sectores dominantes que también lo hicieran. Y creo que se perdió ese momento, y ahí me parece lo marco como un hito fundante, porque creo que ahí se quiebra ese nivel fenomenal de apoyo a la gestión de la pandemia. Recordemos que en el mes de fin de marzo, Alberto Fernández tenía alrededor de un 82% de aprobación, ¿no? Con esas restricciones tempranas, con la implementación del acompañamiento a los sectores que más sufrían. Y ese primer cacerolazo antipolítico viene de la mano de los actos en las fechas patrias, de los cacerolazos por la liberación de presos, de la denuncia de los médicos cubanos, de que se viene el comunismo, todo una acumulación que generó la fractura, reintrodujo la grieta, incluso diría, impactó en las propias internas de los grupos de oposición. En los primeros meses la postura de Bullrich o Pichetto era muy marginal en relación a la colaboración de aquellos funcionarios con responsabilidad de gestión. Y esto se va desplazando, sobre todo desde mitad del 2020, hacia darle mucha mayor capacidad de incidencia a estos sectores más radicalizados, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un momento donde ver una transformación que va a implicar una cantidad de derrotas políticas que van a jugar en la capacidad de incidir en la pandemia, ¿no? Esto vino de la mano de la dificultad de control de las medidas de restricción, una asunción de un discurso que salía de la ciudad de Buenos Aires, pero después irradió, diría, el sentido común y al propio gobierno nacional de confiar en la responsabilidad individual, que implicaba renunciar a esa responsabilidad colectiva y al rol del Estado como la instancia de regulación, y que creo que da cuenta por eso digo, que tiene consecuencias no solo políticas, sino también sanitarias, ¿no? En todo ese proceso que vimos, que quizás el elemento que le podríamos agregar también es la profunda carga porteñocéntrica, tanto de los medios de comunicación como de la propia concepción y gestión de la pandemia, ¿no? Esto es, el momento de mayor compromiso en la comunicación gubernamental tuvo que ver cuando la situación era problemática en el área metropolitana de Buenos Aires, y en el momento en que el no control en Buenos Aires generó que irradiara todo el país, que tenía la situación controlada hasta el mes de julio, fue el momento en donde se pasó a otros temas. Y entonces cuando uno observa
la comunicación, tanto oficial como el prime time mediático, entre agosto, septiembre, octubre, que son los meses donde hubo mayor cantidad de muertes y contagios en el país, vemos que las problemáticas eran otras, incluso se detuvo esa comunicación presidencial con la población, un momento de relajamiento de medidas y de enorme dificultad para reintroducir las restricciones en aquellos lugares que estaban siendo arrasados por el COVID, que habían tenido una liberación de actividades muy importante por varios meses, justamente porque habían tenido la situación controlada, pero donde se construyó en esa irradiación porteñocéntrica la cuarentena más larga del mundo, estamos encerrados hace meses, no lo soportamos, que podía ser un discurso así todo cuestionable, pero con algún nivel de ajuste a lo ocurrido en Buenos Aires, pero que no tenía nada que ver con lo que había ocurrido, por plantear, en Rosario, o en Córdoba, o en Tucumán, o en Neuquén, ¿sí? O en Santa Cruz, ¿sí? Donde eran lugares que ya desde fines del mes de abril, comienzos de mayo, habían visto liberar montones de actividades, incluidas las reuniones sociales de hasta 10 personas, digo, había gran cantidad de la vida que se había comenzado a recuperar, incluso en las provincias que lo pudieron controlar, hubo una recuperación de clases presenciales que también se olvida en la discusión de comienzo de año, que todo el año sin clases presenciales del año pasado fue Buenos Aires, pero no es cierto que fue la situación de todo el país, porque justamente allí donde la situación estaba controlada, vuelvo a plantear el ejemplo de Formosa, las clases se reiniciaron en agosto, y hubo todo un segundo semestre de clases presenciales, justamente porque no había circulación comunitaria del virus. Entonces me parece que, bueno, hasta ahí algunas cuestiones por ahí de esta disputa que se va dando sobre cómo nos explicamos lo que pasa, donde una cantidad diría de retrocesos o derrotas, acompañado del elemento de lo que pasaba en los comportamientos sociales, que era un poco lo que había tratado de alertar yo a partir de mis trabajos sobre los procesos genocidas, que no tienen nada que ver con una pandemia en relación al tipo de hecho social del que se trata, pero que sí es una crisis catastrófica que nos confronta con emociones intensas. Y lo que yo planteaba ya a comienzos de marzo de 2020 era cuidado con cómo vamos a manejar la lógica tendencia a negar, naturalizar la situación o proyectar la angustia y la frustración sobre algún enemigo al que se busca construir como culpable, ¿no? Y creo que se minimizó bastante esto y, por lo tanto, fue difícil construir estrategias para confrontar con estas formas de negación y naturalización que a partir de julio-agosto de 2020 se volvieron muy importantes, donde los muertos comenzaron a transformarse en una cifra que no decía demasiado. La voz del personal de salud ha estado ausente en general, con lo cual uno se enteraba de lo que pasaba en las terapias intensivas solamente si le tocaba estar o algún familiar terminaba en la terapia intensiva. Y esto dificultó también la incorporación de respuestas colectivas ante la propagación del contagio. Y por último decía, esta disputa por las representaciones, por la información, por lo emocional, termina generando una disputa de fondo en donde la pandemia es un elemento más en el que se da esa disputa, que es lo que pienso como una disputa ético-política en relación a el tipo de comunidad en el que consideramos que vivimos, el tipo de comunidad en el que queremos vivir, ¿no? Esto es, qué tipo de conductas, qué tipo de comportamientos son los que estamos dispuestos a apostar, a generar, a construir. Y creo que en ese sentido se vivió en el 2020 una secuencia muy triste, ¿sí? Porque Argentina, a diferencia de gran parte de la región, entra esta pandemia con una actitud de fuerte cooperación, de una participación interesantísima de gran cantidad de organizaciones sociales, de movimientos populares, de comedores, los curavilleros, enorme cantidad de organizaciones que han hecho un trabajo espectacular, dirían en febrero, marzo, abril, mayo 2020, actitudes riquísimas de cooperación en esos primeros meses,
y la percepción que se termina construyendo hacia fin de año de una serie de ficciones que se terminan transformando en verdades colectivas, ¿sí? Primero, tuvimos la cuarentena más larga del mundo, algo que logran instalar los medios en la percepción popular, algo que es totalmente falso en relación a cualquier trabajo comparativo. Argentina tuvo medidas de restricción bastante laxas y de ninguna manera ni más estrictas ni más largas que gran parte de los países del mundo. Segundo, que esa cuarentena más larga del mundo fue inútil, que no sirvió para nada. También falso, en el sentido que esas restricciones iniciales habían logrado controlar la situación de propagación del virus en el 85% del territorio nacional, con lo cual no fueron en modo alguno inútiles. El problema es que pasó después, digamos, ¿no? O sea, cómo irradió, por qué no se controló en Buenos Aires y cómo irradió de Buenos Aires al resto del país y cómo los muertos que no habían estado en marzo, abril, mayo, junio, comenzaron a aparecer en julio, agosto, septiembre, octubre. Y por lo tanto, y esto asumido por muchos de nosotros también, que es inevitable la propagación del virus. Esto es que no se podía hacer nada más que pertrechar el sistema de salud y esperar a que lleguen vacunas y podamos vacunar a toda la población. Y creo que esto ha sido una profunda derrota de 3 o 4 cuestiones, y con esto termino, ¿no? Primero, lo que yo he planteado en una nota del cohete, la derrota del principio precautorio, ¿sí? Que es un principio básico, no solo a nivel sanitario, sino a nivel sociopolítico, que es, si tenés una situación nueva que amenaza la vida de la población, tenemos que imaginar el peor escenario para intentar que no ocurra. Al contrario, se terminó apostando a los mejores escenarios, que como no se dieron, generaron una situación de profundo impacto en la vida y la salud de la población. Por decir algunas que nos vamos olvidando, ¿sí? El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires decía que la inmunidad de rebaño se construía con el 15 o 20% de la población contagiada. Era una hipótesis, podía ser, no había mucho como sostenerlo, podía ser, podía no ser. El principio precautorio te obliga a decir, supongamos que no, porque ¿qué pasa si no se construye con el 15-20%? Hubo mucha insistencia en la inmunidad de rebaño. El gobierno nacional creyó y comunicó que como había comprado 20 millones de vacunas, iba a poder vacunar a 20 millones de personas entre enero y febrero 2021. No podía decir, bueno, otra vez, es una hipótesis. Primero, había que suponer que esas vacunas llegaran en un contexto donde era imaginable que no iban a llegar. Segundo, que lo pensábamos mucho, sobre todo con la gente de ingeniería, con la que trabajamos, decíamos, el país no tiene logística para vacunar esa cantidad de gente en ese tiempo, aun si todas las vacunas llegaran el primer día. Y entonces, nuevamente, el principio precautorio llegaba a decir, bueno, tengo que establecer alguna estrategia de combate al virus, sabiendo que la vacunación me va a llevar. En ese momento imaginábamos 5 o 6 meses, después como se demoraron las vacunas, fue un poco más, 8 o 9 serán seguramente, lo cual era quizás imaginable como ni siquiera el peor escenario, un escenario intermedio. Podríamos haber tenido un escenario mucho peor. Podríamos no haber hecho la excelente apuesta que se hizo por la vacuna Sputnik, no haber podido firmar los acuerdos con China y entonces seguir esperando AstraZeneca y recién ahora hubiésemos empezado a vacunar, con lo cual el escenario podría haber sido todavía peor. Y el principio precautorio te obliga a imaginar el peor escenario para tener un plan frente al peor escenario, ¿sí? Yo creo que esto quedó derrotado, ¿sí? El principio precautorio. Y creo que quedó derrotado también la concepción que era tan fuerte en ese marzo 2020 de que el Estado es la herramienta fundamental para mejorar la vida de los argentinos, ¿sí? Para mejorar la vida de los miembros de la sociedad, que el Estado es aquel que puede reordenar los bienes necesarios para garantizar la salud, la vida, la integridad de la población. Y creo que esto también se perdió en una especie de sálvese quien pueda, que me parece que ha sido muy problemático en el aprendizaje que deja, ¿sí?
incluso en ciertas decisiones que tenemos que plantearnos, no de modo sanitario o bioético solamente, sino de modo sociológico, con respecto a los criterios de los planes de vacunación. Esto es, cómo la definición de determinados criterios sigue jugando, así como ocurrió con las restricciones, en fomentar las peores emociones de cada quien. ¿Sí? Así como en mayo lo que tuvimos fue un reclamo corporativo que sigue hasta hoy, de cada uno diciendo a mí no me jodan, en lugar de pensar cómo transformamos colectivamente la realidad, y esto pasó con todos, me parece tremendo la oposición de los sectores mayores de edad en el mes de abril, mayo, en la ciudad de Buenos Aires, diciendo a mí no me van a limitar mi derecho a salir, y poniéndose una estrella amarilla diciendo esto es el nazismo, que no dejan salir a las personas mayores, o las distintas corporaciones, los miembros de distintas profesiones, esto no lo tienen que cerrar, esto no contagia, mágicamente para cada uno lo suyo no contagia, digamos, ¿no? Y quizás lo de las escuelas fue el punto más alto de esta lógica corporativa, pero que ya se venía construyendo de mayo de 2020. Lo que yo hago no contagia, las restricciones tienen que ser para todos menos para mí. Y esa misma lógica se aplicó luego al plan de vacunación. Hay que vacunar a los míos son más importantes que los otros. Son más importantes los docentes, son más importantes los colectiveros, son más importantes los camioneros, son más importantes los psicólogos. Esta lógica que en lugar de construir niveles objetivables, habilitó las peores emociones, ¿sí? Incluso, quizás el caso más escandaloso, el falseamiento de comorbilidades en un sistema que, como te permite vacunar ante la prueba de una comorbilidad, habilita esta lógica tan argentina de que el médico no sé qué te firma no sé cuánto, y que tenemos miles y miles de casos, ¿no? Entonces, me parece cuestiones que se han pensado poco, ¿no? Justamente porque creo que se ha pensado poco en la dimensión sociopolítica de esta pandemia, y que era un poco el objetivo mío, tirar algunas provocaciones quizás para pensar conjuntamente. Así que me habían dicho más o menos a este tiempo, una media horita, vamos a cerrar acá y adelante con lo que tengan ganas de seguir charlando. No te íbamos a interrumpir igual, tranquilo. Quería, luego de esta intervención tan lunga en conocimiento, tocar algunas cuestiones que giran en torno a esta disputa que decís vos en tres sentidos, en el término de la información, de las emociones y de las representaciones. En otra nota que tuve oportunidad de leer, vos hablás que en términos de fracaso de hipótesis, hablás de el miedo al pánico social como una hipótesis errada, es decir, en términos de las construcciones sanitarias, representativas y políticas sobre lo que es la pandemia, hablás de una hipótesis errada. Primero, como primera pregunta, si podés, si se quiera desarrollar ese tema. Después hay una cuestión vinculada a lo que es este fracaso que vos decís de la solidaridad y de la cooperación que era materia común en marzo y abril del 2020. Recordemos, la pandemia nos va a encontrar a todos unidos enfrente de un mal que nos aqueja como sociedad, vamos a salir mejores, cosas que han quedado muy lejos y que han envejecido muy mal. Quería preguntarte qué consideraciones tenés vos en torno al momento, si se puede visualizar post-pandemia, o el término actual en términos de esas categorías. Después hay una cuestión que fue muy debatida en el chat, y lo refiero a tu propia formación como académica, que es el uso de la categoría de genocidio en relación a las víctimas de la pandemia. Creo que es común conocido que hubo una referente de la oposición que en cierto momento esbozó la idea de denunciar al gobierno nacional al llegar a una determinada cantidad de muertos propios del COVID, asimilando a las prácticas genocidas del siglo XX. Quería, saber tus opiniones en relación a esas cuestiones, y creo que no tengo ninguna más, por ahí, para poder que las vayas contestando, y después de eso ir mechando las intervenciones de los compañeros y de las compañeras para ir dialogando en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad que buenísimas las tres preguntas, y me permitís
entrar en otros temas, digamos, ¿no? La primera me parece fundamental y es parte del aprendizaje que hice justamente en el análisis de 30 años comparado de procesos genocidas, ¿no? Esto de, después me va a llevar a la tercera también, ¿no? Pero esto del papel del pánico, ¿no? Porque es un mal conocimiento sociológico, pero que fue muy fuerte para entender muchos de los errores. ¿En qué sentido? Es cierto que ante una situación crítica vos tenés 2, 3, 5 días donde es bueno transmitir tranquilidades, es evitar el efecto puerta 12. Vos no querés que todo el mundo salga corriendo a vaciar los supermercados pensando que viene el fin del mundo. Pero la verdad que eso, en fenómenos de este tipo, pero pasa lo mismo en fenómenos genocidas, dura unos pocos días. Y lo más tremendo en las emociones no es el pánico, sino la naturalización. El ser humano se puede acostumbrar a cualquier cosa. Y lo terrible en situaciones catastróficas es acostumbrarse. Ahora, lo que tiene que hacer un gobierno, si el principal riesgo es el pánico o el principal riesgo es el negacionismo y la naturalización, es opuesto. Entonces ese error fue garrafal, ¿sí? Porque si vos tenés que el principal riesgo es el pánico, lo más importante es que lleves tranquilidad, para que la gente no entre en pánico. Ahora, si vos tenés que tu principal riesgo es la naturalización y la negación, lo que tenés que hacer es intranquilizar a la población, confrontarla con esa naturalización, ¿sí? Ahora, los mensajes oficiales fueron siempre exagerada y erróneamente tranquilizadores. Yo decía, hay que desterrar del vocabulario de la pandemia, se está mesetando la curva. Primero porque se ameseta en el altiplano, como decía Mario Rovere, con lo cual no sirve de nada que se amesete en 30.000 casos diarios, ¿sí? Porque te va a estallar cualquier sistema sanitario, aunque no siga subiendo, ¿sí? Y hay que dejar de decir que todavía falta para que colapse el sistema cuando colapsó. Es más, si vos querés una transformación en los comportamientos, aunque tengas costo político, tenés que decir que colapsó el sistema cuando está en el 85%, porque es la única forma de lograr que haya más elementos para cuidarse. Si yo pienso que no voy a tener cama, bueno, puede que revise mi naturalización. Si a mí me están diciendo todo el tiempo que quedan camas, aunque no queden, sí, bueno, entonces ¿por qué me voy a cuidar si total tengo cama? Digamos, ¿no? Me parece que ahí hubo un error garrafal de esto de sobreestimar el pánico, que realmente no hubo ningún pánico salvo, diría, 3, 4 días en marzo, no mucho. Digamos, antes de la cuarentena incluso, diría, esos días, no sé, entre el 10 y el 15 de marzo. Y después se acabó. Después lo que hubo fue naturalización, ¿sí? La resistencia judía al nazismo, yo lo aprendí de ahí, decían, es nuestro principal enemigo. Decían, nosotros tenemos que entender, o sea, lograr que la población judía de los guetos entienda que la van a matar. Para poder hacer algo necesitamos que entienda que la van a matar. Y esa es nuestra principal tarea política, decía la resistencia, porque el problema es que no quieren aceptar que los van a matar. Así como no quiere aceptar que se va a enfermar de COVID, o no quiere aceptar que justo a uno le va a tocar mal, ¿sí? Y va a terminar sin aire en una terapia intensiva. Uno no lo quiere aceptar y es el gran desafío político lograr que la gente lo pueda entender. Que entendiera que el objetivo del nazismo era matarlos, o que entendiera que el COVID te puede tocar, te va a tocar. Parece que hay un error importante y en ese sentido lo planteaban, un error de evaluación sociopolítica, ¿sí? De qué pasa con las emociones humanas ante una situación catastrófica como esta, ¿no? Incluso con muy mal asesoramiento de algunos especialistas del campo de las ciencias sociales habituados a la situación cotidiana y no al análisis de catástrofes, ¿sí? En donde sí es importante llevar tranquilidad, en una catástrofe no necesariamente es la mejor estrategia llevar una exagerada tranquilidad en una situación de profunda negación y naturalización. Segundo tema, Juan, no te lo puedo responder porque depende de lo que seamos capaces de hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar con la pospandemia? Depende de lo que los pueblos puedan hacer con eso. Por eso decía que me da tristeza. Yo siempre digo, este libro que acabo de sacar es un libro triste. ¿Por qué? Porque empezamos bien, más allá de los delirios de Zizek, de que iba a ser el golpe de Kill Bill al capitalismo, que era eminentemente delirante, pero más allá de eso, empezamos bien en una mirada colectiva, pero además en el nivel de participación. Las cuarentenas comunitarias las diseñamos con organizaciones populares, se las llevamos al gobierno y las entendió y las implementó y logró más objetivo de lo que pensábamos, una medida para 30 días que en algunos casos logró 90 días de preservación de los barrios populares del ingreso del virus, porque suponíamos justamente el peor escenario, que por suerte en los barrios populares no fue lo que ocurrió.
que es que iba a ser desastres el virus en un barrio popular, no hay manera de establecer restricciones. Ese era el principio precautorio. Generó cierto desastre, menos del que esperábamos, porque un elemento que no contábamos era que había una inmunidad a otras enfermedades respiratorias que parece ser que en ciertos barrios populares puede haber ayudado a que el nivel de impacto haya sido muy alto, pero no tan alto como podíamos imaginar. La cuarentena comunitaria era una medida de emergencia, es decir, preservar el barrio hasta ver qué hacemos después. ¿Qué hacemos después? Fue la medida que diseñamos hacia fines de marzo, comienzos de abril, con muchas organizaciones de rastreos y aislamientos analógicos organizados por las comunidades, por las organizaciones sociales. ¿Sí? Porque no teníamos en ese momento, no tenemos un sistema de salud con esa capacidad, sobre todo en los lugares de gran hacinamiento, donde muchas veces el Estado no llega territorialmente. ¿Sí? Era distinto hacerlo, un sistema de salud como el de Rosario lo pudo hacer mucho tiempo, pero tiene mucha historia el socialismo en Rosario, lo pudo hacer hasta que los desbordaron los casos. El sistema de Córdoba se movió más o menos bien, en localidades más chicas, cuando hubo quien lo pudo implementar, se podía hacer, era evidente que en el Gran Buenos Aires eso no se iba a poder hacer, y necesitaba de las organizaciones sociales. Bueno, hay mucho recelo, hay mucho temor, la colaboración que se dio con las cuarentenas comunitarias no se siguió dando tanto después, se abandonó bastante esas organizaciones en sus proyectos, y entonces, bueno, perdimos esa instancia no solo a nivel sanitario, sino a nivel sociopolítico. Entonces, ¿qué imagino para la pospandemia? Bueno, si terminara hoy, o sea, lo que vemos es una profunda derrota. Ahora, una derrota que se puede revertir, no es que hay que ponerse triste y ponerse a llorar, digamos. Hay que dar la disputa por esas representaciones, pero entendiendo que uno parte de una derrota. Sí, que se sufrió una derrota en la representación de lo que nos estaba ocurriendo, de cómo enfrentarlo, ¿sí? Donde triunfó una respuesta corporativa, individualista, sálvese quien puede, cada uno lucha por lo suyo, sea su gremio, sea su profesión, sea su posibilidad de vacunarse antes que otro, o sea, las restricciones son para los demás, pero no para mí. ¿No? Me parece que eso, en términos políticos, es una derrota. Y hay que asumirla para la pospandemia porque no se juega solo en la pandemia. Una vez que una sociedad ratifica que la mejor manera de relacionarse es de un modo individualista, egoísta, en un sálvese quien pueda, donde cada uno hace lo posible por pisarle la cabeza al otro, bueno, no va a ocurrir solo para vacunarse o para no tener restricciones, sino para cualquier otro ámbito de la vida, y que no es que es algo que nació con la pandemia, veníamos de derrotas políticas en ese plano, no es que nació en ese momento. Lo que pasa es que lo que da tristeza es que en ese marzo parecía que asomaba otra cosa, o sea, que íbamos a poder intentar revertir esas derrotas previas. Y duró un poquito, hubo una serie de errores, como planteaba, o otras cosas que van más allá de los errores, y sufrimos una nueva derrota, y creo que hay que asumirla para dar la disputa. Ahora, ¿qué va a pasar hacia adelante, Juan? No sé, o sea, también va a depender de lo que vamos a hacer. Uno puede aprender de esta experiencia para recomponerse. Uno puede tratar de salir de otra manera. Uno puede tratar de transformar ese legado para que justamente las consecuencias que se van a venir en la pospandemia, que son de tipo profundamente económico, no las paguen otra vez los mismos, como parece que las están empezando a pagar. ¿Sí? Donde otra vez parece que por quinto año consecutivo, no sé si es quinto, bueno, Ricardo esto lo maneja mucho mejor que yo, pero el salario va a volver a perder con la inflación, lo cual sería una catástrofe, digamos, porque ya es una catástrofe. No sé si hay en la historia argentina, más allá de fueron 4 o 5 años de dictadura donde ocurrió esto en la última dictadura, no sé si tenemos muchos ejemplos históricos de una pérdida salarial continuada año a año contra la inflación como la que hemos tenido en el último periodo, digamos, que abarca el macrismo y estos años de pandemia, ¿no? Y por último, la tercera pregunta es delicada, pero me parece fundamental. Cuando se empezó con el tema Bolsonaro, creo que es un grave error. Una característica central de un proceso genocida tiene que ver con la intencionalidad de destrucción de un grupo de población y de su identidad. Hay una búsqueda de utilizar el terror para transformar la identidad de un pueblo, y eso no tiene nada que ver con lo que pasa en una pandemia, ni siquiera con una gestión desastrosa como la de Bolsonaro, negacionista. Digo, son planos diversos que si los mezclamos no nos sirve en ningún plano. No solo no nos sirve académicamente, no nos sirve políticamente. Porque uno confronta a los genocidas justamente porque se trata
de sujetos que han conducido un proceso intencional de destrucción de la identidad de un pueblo, ¿sí? Y acá lo que tenemos en todo caso será un inepto al cual no le importa nada la vida de su población, pero es una situación distinta, ¿sí? Que tenemos que construir conceptos distintos, no nos ayuda, ni para usarlo contra Bolsonaro, ni que lo usen contra el gobierno, ni que si son X o X por 3 los muertos, me parece que no es la categoría adecuada. Es una catástrofe el nivel de muertos que tenemos, el nivel de muertos que tiene Perú o Brasil o Estados Unidos, es una catástrofe, hay que hacerse cargo de esa catástrofe y de las responsabilidades por esa catástrofe, pero no con la herramienta genocidio, ¿sí? Sino con las herramientas que podamos crear para dar cuenta de las responsabilidades ante esa catástrofe, ¿no? Y hacerlos cargo incluso penalmente en los casos que haga falta. ¿Sí? Me parece que la intervención de la Corte Suprema en Formosa merece un análisis incluso de carácter penal. ¿Sí? Una Corte Suprema interviniendo en un plano sanitario, que es un plano en el cual una Corte Suprema no conoce nada, para intentar proteger un derecho, que es el derecho a la circulación, que vale muchísimo menos que el derecho a la vida. Y ese es el punto de inflexión de la política sanitaria, donde vos tenés una provincia que tiene un muerto y que pasa a tener, por ahora, 400, 500, pero una situación como tienen un 100% de susceptibles, porque efectivamente no se había contagiado a nadie, la curva es increíblemente exponencial. Piensen que Ciudad de Buenos Aires tiene al día de hoy entre 2.000, 2.500 casos diarios, Formosa tiene 1.000 o 1.200 casos diarios, siendo Ciudad de Buenos Aires uno de los lugares de peor propagación del virus, y que estás hablando de una provincia que tiene muchísima menos población que la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Con lo cual la situación es realmente catastrófica hoy en Formosa, producto de una intervención, y producto de una intervención que quebró una política sanitaria exitosa, porque había gente que estaba incómoda y le resultaba inaceptable que, como Formosa no tiene una gran estructura hotelera, tenían que compartir un aula de una escuela unos días con una persona de sectores sociales a los que no estaban acostumbrados a compartir. Esto era la terrible violación de derechos humanos que se vivió en esa provincia, era esto, que había que estar en algo que es probable que a muchos de los que están en esta charla no les resultara fácil, reconozcámoslo, puede que no sea fácil, tener que compartir una instancia con un modo y unos sectores sociales a lo que no se está acostumbrado, pero de ahí a valorar eso más que la vida de la población, bueno, hay un salto que creo que hay que poner sobre la mesa incluso en un sentido jurídico.